me estaba estado pensando en todo lo que he estado viendo y compartiendo este mes que he estado aquí, que Dios me ha regalado. La verdad que ha sido un regalo muy lindo. Algunos saben, las primeras 2 semanas era más tiempo de familia. Pues el 17 la familia volvió a Estados Unidos y yo me quedé aquí. Dios me ha dado muchas tremendas oportunidades con algunos de ustedes y otros. Ha sido muy bueno para mí. Y al estar pensando en qué compartir, el Señor me trajo algo que es como uno de los caballitos de batalla, que por alguna razón Dios quería que compartiera. Y es el libro de Hechos, el capítulo 6, donde leemos de la elección de los que les nombramos hoy los diáconos. No se les dio estrictamente ese nombre, ¿verdad? En Hechos 6 estaban pasando un momento muy bueno en la iglesia. Estaba en un tiempo de gran crecimiento. Interesante que a veces pensamos, si solo pudiéramos crecer, todo mejoraría, y cuando empezaron a crecer tan grandemente vino este problema, ¿no? Vamos a leer ahí el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia realmente estaba creciendo de una manera tremenda y se estaba multiplicando. No sé si ustedes se acuerdan que había venido gente de todo el mundo judío alrededor del Imperio Romano, ¿verdad? Y estaban ahí para el día de la Pascua, para la celebración de la Pascua. Y después estuvieron y vieron todo lo que pasó en Pentecostés. Muchos llegaron a conocer a Cristo, aparentemente muchos se quedaron, y también habían gente que habían vuelto, parecido a los uruguayos que han vuelto, ¿verdad?, al país después de vivir en otros lados, y se había generado una pequeña división. Y entonces cuando van a servir, a distribuir alimento a los que tenían dificultades, algunos sentían que se estaba haciendo una diferencia. Sin duda se volvió un problema y los apóstoles tuvieron que enfrentar eso. Y yo me imagino, por la experiencia como pastor en una iglesia nunca tan grande como esta, ¿verdad?, que uno puede perder mucho tiempo cuando un hermano o una hermana siente que lo están menospreciando, le están dando más a otro, y después tratar de resolver, y después de tratar de que uno no piense mal del otro. Y al final los apóstoles se dieron cuenta: esto, no estamos para esto. Entonces ustedes se acuerdan que eligen, lo dice aquí, gente para que ellos no tuvieran que servir mesas. Y cuando eligieron a estos 7, tenían una tarea, ¿se acuerdan? Muy claro, la tarea de servir mesas. Eran los mozos de la iglesia. Claro, para ser mozo en ese tiempo tenías que ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? Y de sabiduría. Y uno piensa, bueno, tremendo, ahí este problema lo resolvieron, dice que crecía la palabra de Dios. Pero el versículo después nos dice algo
raro el versículo después que habla del resultado de escoger a los 7. En el 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, sirvió las mesas. Solo que no dice eso, ¿verdad? Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La tarea que le habían dado a Esteban era servir las mesas, ser un mozo, ser un mesero, y sin embargo aquí lo vemos sin empezar a hacer prodigios y señales. Nadie lo había autorizado a hacer prodigios y señales. Él simplemente, Dios lo usó, él vio la oportunidad, le estaba presentado delante de necesidades, y aunque él había sido electo para servir las mesas, él se puso a servir las masas. Él no esperó a que alguien le dijera, lo podés hacer. Él sabía, el Espíritu Santo dentro de él sabía, yo tengo que hacer lo que Jesús hizo, yo tengo que hacer lo que nos han enseñado, no tengo que hacer lo que he visto hacer. Claro, sabemos lo que pasó con Esteban. Rápidamente se generó un problema, trataron de discutir con él porque estaba sanando gente y atrayendo gente, y quisieron resistir, no pudieron resistir los argumentos, y al final lo apedrearon. Y a raíz de eso, a raíz de que Esteban no se quedó sirviendo las mesas, comienza una persecución terrible que esparció a toda la iglesia y que permitió a la iglesia que estaba en Jerusalén no seguir en Jerusalén, que permitió a la iglesia que había sido mandada a ir a Judea, Samaria, lo último de la tierra, después de 4 años recién, empezar a cumplir la tarea de Dios. Uno se piensa, ¿por qué no lo habrán hecho antes? Porque era tremenda iglesia, porque nadie quería salir de esa iglesia donde estaban los apóstoles, donde si había necesidad económica, te ayudaban, donde tenían favor con el pueblo. ¿Qué pasa si voy a otro lugar y me rechazan? ¿Quién sabe? Pero no hayan cumplido el mandato de Dios. Entonces Esteban, que simplemente lo eligieron para hacer mesas, simplemente ser mesero, se dio cuenta que su tarea era servir a las masas. Y lo interesante es que uno dice, bueno, pero murió. Pero en el capítulo 8, después que viene la persecución, nos dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, porque de muchos salían espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe también era simplemente un mozo. La tarea que le habían dado los líderes era servir mesas. Pero cuando viene la persecución, él no pone un restaurante. Él empieza a predicar la palabra, él empieza a hacer lo que Jesús había enseñado. Yo esta mañana quisiera a cada uno de los que son parte de esta red, ¿no? que es tan importante para la obra bautista, que es tan importante para la iglesia de Cristo en Uruguay y en otros lados, que pensemos cuál ha sido la tarea que nos han dado, pero cuál es mi rol. Y de entender que nuestro rol no es la tarea específica que me asignaron, sino que es la tarea de Jesús, ¿verdad? De que todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, las personas a mi al lado, las personas del barrio, conozcan. Yo me acuerdo en un tiempo acá en Florida que Dios levantó a un hombre que tenía un don de evangelismo extraordinario, le hablaba a la gente, se convertía. Y un día le dije, no te olvides, Felipe, que tenemos reunión el jueves, y me dice, no voy a poder ir. Y yo, ¿cómo no? Ah, no, porque por el estudio bíblico. ¿Qué estudio bíblico? Tengo un estudio bíblico en la casa. Y hacía tiempo él tenía un estudio bíblico en la casa y no le había dicho a nadie, no le había pedido permiso a nadie. Cuando fui a la casa estaba llena de pe a pa, de gente que se había convertido. Y cuando yo
lo traje en la próxima reunión administrativa, lo mencioné. Un hermano, un líder dijo, él no puede hacer eso. Él no está autorizado para hacer eso. Él tiene que pedirle permiso a la iglesia de Dios, a la iglesia, para hacer reuniones. Y claro, no era cierto. No le tenemos que pedir permiso a nadie para hacer la tarea, para compartir el evangelio, para estudiar la palabra. Así que yo esta mañana, pensando en el propósito, pensando en lo que Dios quiere más allá de los resultados de este grupo de intercesión, de estas plegarias que están subiendo al Señor ya por tanto tiempo, que tú estés atento a cosas que Dios pone en tu mano. Dios quiere que usemos lo que tenemos a la mano y no sabemos qué resultado puede haber. ¿Se acuerdan? Jonatán le dijo a su paje, vamos a ver lo que Dios hace. No esperó hasta que su padre, el rey, supiera qué hacer, hasta que los hombres que estaban asustados decidieran. Él dijo, tenemos una tarea para hacerlo, vamos a hacer. Y ahí comenzó la derrota total del enemigo. A través de los años he visto como hombres y mujeres que simplemente son fieles al Señor, que ven las oportunidades, las toman. Yo quiero desafiarte, que en el tiempo de intercesión tú digas, Dios, ¿qué has puesto en mis manos? ¿Qué cosas querés que yo haga? No con la idea, yo voy a ser un gran Felipe que va a ir y comenzar un avivamiento. Simplemente quiero serte fiel. El tema de la intercesión, de este grupo de intercesión, nunca sabremos, ¿verdad? El impacto que está teniendo, que ya ha tenido en estos días hablando con distintos pastores. La verdad que Dios me dio la oportunidad de hablar con tantos pastores, a veces cara a cara, a veces me han llamado, a veces me han escrito y hemos podido hablar largo y tendido. Estos tiempos de intercesión, Dios está usando, ¿verdad?, para completar, para que pueda llegarse a lo que Él quiere hacer. Es una bendición para mí saber que ustedes están orando por mí, una bendición saber que hay un grupo con esa visión y que no afloja y que se levanta temprano, y es un privilegio poder estar con ustedes y con los que están en otros países también uniéndose. Que Dios les bendiga a entender, a pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi tarea? Más allá de la tarea que me han asignado, ¿cuál es mi rol en tu propósito para nuestro país, para la obra y donde quiera que esté?